No lo podían creer. Abren la tumba de la India María y lo que estaba adentro estremeció a todos. Nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Habían pasado ya varios años desde la partida de la legendaria María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, pero su recuerdo seguía vivo, especialmente en el pequeño pueblo donde descansaban sus restos. Sin embargo, una decisión judicial lo cambió todo. La tumba de la actriz sería abierta por orden de un juez federal, tras una demanda que nadie esperaba y que destapó un misterio guardado con un silencio sepulcral. Los rumores comenzaron semanas antes. Vecinos aseguraban haber visto movimientos extraños en el panteón. Otros afirmaban que alguien dejaba flores negras durante las madrugadas. El sacerdote del pueblo, visiblemente nervioso, pidió en misa que no se provocaran a los muertos, y los medios nacionales apenas empezaban a interesarse cuando se filtró el documento judicial. La tumba de María Elena Velasco iba a ser abierta por solicitud de una mujer que aseguraba ser su hija legítima y única heredera. Los noticieros estallaron. Programas de espectáculos, canales de YouTube y redes sociales empezaron a difundir la noticia con morbo. Pero lo que parecía ser un simple caso de herencia se convirtió en un evento nacional cuando la Fiscalía del Estado decidió acompañar la apertura del sepulcro junto a peritos forenses. La pregunta que flotaba en el aire era una sola: ¿qué estaban buscando realmente dentro del ataúd? La exhumación fue fijada para un miércoles por la mañana. Las autoridades cerraron el panteón al público, pero decenas de curiosos se amontonaron en los alrededores. Algunos llevaban fotos de la India María, otros portaban pancartas pidiendo respeto a su descanso eterno. La tensión era irrespirable. A las 7:43 de la mañana, llegó la comitiva oficial. El notario, los agentes del Ministerio Público, los peritos forenses y un grupo de abogados encabezado por la mujer que afirmaba ser hija de la actriz. Todo fue documentado en video, bajo estricto protocolo legal. Cuando la grúa levantó la pesada lápida de mármol blanco, el silencio fue absoluto. Las cámaras grababan cada detalle. Un operario descendió con cuidado y, tras varios minutos, finalmente logró liberar el ataúd. Lo que ocurrió después marcó un antes y un después en la historia del espectáculo mexicano. Uno de los forenses pidió silencio total. Luego, con guantes blancos, comenzó a abrir la tapa del féretro. Primero, un leve chirrido. Luego, un golpe seco. El ataúd estaba abierto, pero dentro del ataúd no estaba el cuerpo de María Elena Velasco. Los presentes quedaron paralizados. En lugar de restos humanos, había un viejo vestido indígena, exactamente igual al que usaba en sus películas, perfectamente doblado. A un costado, una urna cerrada con una nota encima, escrita a mano, decía: "No todo lo que creen que saben, es verdad. La historia apenas comienza". La fiscalía ordenó suspender la diligencia. Alguien había violado la tumba años antes, o nunca hubo un cuerpo ahí desde el principio. La urna fue sellada y enviada a la Ciudad de México para su análisis, mientras la noticia explotaba en todos los medios: ¿dónde está el cuerpo real de la India María? Había fingido su muerte. Alguien robó sus restos. Fue parte de un plan mayor. El país entero estaba en shock. Y esto, apenas comenzaba. Mientras tanto, las redes sociales explotaban con teorías: que había fingido su muerte, que estaba viva en otro país, que la habían cremado en secreto, que fue víctima de una conspiración. Pero la verdad estaba a punto de emerger, y nadie estaba preparado. Los forenses del Instituto Nacional de Ciencias Penales recibieron la urna sellada bajo cadena de custodia. Al intentar abrirla, descubrieron algo aún más extraño. La tapa estaba asegurada con un tipo de resina industrial de alto nivel, usada generalmente para conservar objetos delicados por décadas. ¿Quién se había tomado la molestia de preservar algo tan cuidadosamente? Y más importante aún, ¿por qué? Luego de varias horas de análisis y procedimientos delicados, los expertos lograron romper el sello sin dañar el contenido. Lo que encontraron dejó a todos sin aliento. Dentro de la urna había un conjunto de documentos, fotografías antiguas, cartas manuscritas, y una cinta de video en formato mini DV. Todo en perfecto estado de conservación. Pero lo más escalofriante fue una carta dirigida directamente a quien se atreva a profanar este lugar. Decía: "Mayor que, he vivido muchas vidas, muchas más de las que conocen. Fui la India María, sí, pero también fui un secreto.
Si abren esto, es porque mi verdad ya no puede esconderse más. Que caigan las máscaras, que se diga la verdad, y que me perdonen los que aún me aman. Las autoridades quedaron atónitas. De inmediato, se habilitó una sala cerrada con cámaras y peritos para analizar el contenido. La cinta de video fue restaurada y reproducida. El contenido era asombroso. Una grabación casera, sin fecha, donde María Elena Velasco aparecía hablando a cámara, vestida de civil, sin maquillaje, con el rostro cansado pero decidido. Mayor que, si están viendo esto, es porque ya no estoy aquí. Pero la verdad es que nunca quise que me recordaran como un cuerpo en una tumba. Lo que hice, fue por amor. Por protección. Por miedo también. Hay personas muy poderosas que no querían que hablara. Me obligaron a silenciar una parte de mi historia, una parte que pesa más que todo lo que hice en la comedia. Su voz temblaba. En sus ojos había lágrimas. Mayor que, a mis hijos, si ven esto, perdónenme. Lo hice para protegerlos. Pero hay una hija que tal vez hoy esté luchando por demostrar quién es. Si estás ahí, hija mía, quiero que sepas que sí, tú eres parte de mí. No permitas que te callen. No dejes que te borren como intentaron borrarme a mí. El país entero quedó mudo. La India María había tenido una hija secreta. ¿Qué fue lo que la obligó a esconderla? ¿Quiénes eran esos, poderosos, que intentaron silenciarla? En cuestión de horas, el video fue filtrado. Cadenas de televisión, plataformas digitales y hasta medios internacionales lo transmitieron. La reacción del público fue una mezcla de dolor, rabia y asombro. México, que había amado a la India María como ícono del cine, ahora descubría que detrás del personaje cómico se escondía una historia de drama, secretos y traición. La mujer que había exigido la exhumación, identificada como Sandra Velasco, rompió el silencio esa misma noche. En una entrevista exclusiva, declaró entre lágrimas: mayor que, esa carta, esa grabación, confirman todo lo que he dicho durante años. Soy su hija, me lo ocultaron, me callaron, pero ahora, la verdad está saliendo. Y esto apenas comienza. La Fiscalía abrió una nueva carpeta de investigación, desaparición y manipulación de restos humanos. Encubrimiento, suplantación de identidad, y posible conspiración para silenciar a la actriz. La noticia no había terminado de asentarse cuando una nueva bomba explotó. Al analizar más a fondo el contenido de la urna hallada en el ataúd de la India María, los peritos encontraron una segunda cinta, en formato Betamax. Esta cinta, aún más deteriorada por el tiempo, parecía contener material confidencial jamás destinado al público. Era una grabación oculta, tomada con una cámara de vigilancia, y lo que revelaba estremeció a todos los expertos forenses, abogados y funcionarios presentes. La India María no estaba sola en esta historia. Había otras personas implicadas, y sus rostros quedaron registrados para siempre en esas imágenes olvidadas, hasta ahora. En la grabación se observa una habitación oscura, lujosamente decorada, con 2 sillones y una pequeña lámpara encendida. En uno de los sillones, visiblemente angustiada, se encuentra María Elena Velasco, con una carpeta en las manos. Frente a ella, un hombre robusto, de traje oscuro, le habla con tono frío y calculador. Mayor que, te lo dijimos, María Elena. O haces lo que te pedimos, o todo lo que amas se destruye. Tu carrera, tu familia, tu personaje. Todo. María Elena no responde de inmediato. Mira a cámara sin saber que está siendo grabada. Su rostro refleja miedo. El hombre saca unos papeles de su portafolio y los lanza sobre la mesa. Mayor que, este contrato es la salida. Tú finges tu muerte, desapareces, y nosotros nos encargamos del resto. A cambio, dejamos a tu hija en paz. Era cierto, alguien le había obligado a fingir su fallecimiento. Pero ¿quién era ese hombre? ¿Quién estaba detrás de semejante montaje? Los investigadores notaron un detalle impactante. El logotipo en el portafolio del hombre pertenecía a una antigua compañía productora de televisión que había trabajado en múltiples películas de la actriz en los años 80. En cuestión de horas, periodistas de investigación comenzaron a rastrear a los antiguos ejecutivos de esa empresa. Al menos 3 ya habían fallecido en circunstancias misteriosas. Uno en un accidente automovilístico. Otro por supuesta sobredosis. El tercero, desaparecido desde hace más de 10 años.
Pero lo más escalofriante fue descubrir que la empresa había sido disuelta abruptamente apenas días después del supuesto fallecimiento de María Elena Velasco. En redes sociales, la historia tomó una nueva dimensión. Mayor que, nos mintieron. La India María no solo fue una víctima, fue silenciada por quienes más se beneficiaron de ella. Y mientras el pueblo de México seguía asimilando las revelaciones, una figura inesperada rompió el silencio. El actor Carlos R., quien interpretó al compadre de la India María en varias películas, ofreció una entrevista exclusiva donde confirmó lo impensable. Mayor que, sí, María me lo contó todo en confianza, meses antes de su muerte oficial. Me pidió que no dijera nada, que por favor cuidara a su hija si algo le pasaba. Me dijo que la estaban presionando con amenazas muy serias. Yo creí que exageraba, hasta que desapareció. La indignación del público creció al máximo. ¿Cómo es posible que nadie hablara antes? ¿Dónde estaban sus amigos, sus colegas, sus protectores? ¿Cuántos sabían la verdad y se callaron? Mientras tanto, Sandra Velasco, la hija no reconocida, solicitó protección federal. Declaró públicamente que desde que se descubrió la urna, ha recibido llamadas amenazantes, personas siguiéndola, e incluso intentaron irrumpir en su domicilio en plena madrugada. Mayor que, me están diciendo que pare. Que deje esto así, pero ya no me voy a callar. Mi madre merece justicia, y México merece saber la verdad. Los expertos legales advirtieron que el caso podría convertirse en una demanda histórica contra varios exdirectivos del mundo del espectáculo, ejecutivos de televisión e incluso funcionarios públicos. Y es que si se confirma que hubo encubrimiento, suplantación de identidad y manipulación mediática, los culpables podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión. Además, la opinión pública exigía una segunda exhumación, la del cuerpo enterrado junto a la supuesta tumba de la actriz. Algunos aseguraban que ese cadáver, si existía, podría ser el de otra persona. La pregunta que nadie se atrevía a formular ahora era la más espeluznante. Mayor que ¿dónde está el verdadero cuerpo de la India María, o está realmente viva? El video prohibido, ahora viral, fue analizado por expertos en lenguaje corporal, autenticidad de voz y fecha de grabación. Todos coincidieron en lo mismo, era legítimo. María Elena Velasco fue grabada sin su consentimiento, bajo amenazas, y su rostro mostraba signos claros de miedo y desesperación. La historia dio un giro aún más inesperado cuando una mujer de aproximadamente 70 años fue captada en una clínica privada de Guadalajara, custodiada por dos hombres y usando un sombrero enorme que le cubría casi todo el rostro. Algunos pacientes juraron que se trataba de ella, que era idéntica, y que hablaba con voz pausada y familiar. Las redes explotaron, la India María está viva. Cientos de teorías surgieron, que vive oculta en un convento, que fue internada con otra identidad, que un grupo secreto la protege. Pero la verdad, de momento, sigue bajo llave. Lo único claro es que todo lo que creíamos saber era una gran mentira. Y si María Elena Velasco aún respira, entonces el escándalo apenas está comenzando. Cuando todo México aún se estremecía por el video prohibido, los documentos hallados en la urna comenzaron a ser analizados con lupa. Entre ellos, una serie de cartas personales firmadas por María Elena Velasco revelaron lo más doloroso: la actriz había sido traicionada por las personas en quienes más confiaba, sus propios hijos. Una carta dirigida a su abogado de confianza rompió el corazón de los investigadores. Mayor que, siento que mis hijos ya no me ven como su madre, sino como un negocio. He descubierto que han vendido derechos de mis películas sin consultarme. Me aislaron, me manipulan, ya no puedo confiar en ellos. Estas palabras cayeron como un rayo en el mundo del espectáculo. La imagen de familia unida que siempre proyectaron quedó en ruinas en segundos. Los medios comenzaron a revisar documentos legales y, efectivamente, tras el anuncio de su muerte, sus hijos vendieron licencias, autorizaron biografías no oficiales y negociaron derechos de imagen millonarios. Todo mientras supuestamente lloraban a su madre. Pero lo peor estaba por revelarse. Otra carta, mucho más íntima, iba dirigida a su hija secreta, Sandra. Mayor que, perdóname por no haberte reconocido públicamente. Me obligaron a firmar documentos. Me dijeron que si te aceptaba, arruinarían todo. Tus hermanos no querían compartir lo que ellos llaman a su herencia. Nunca me dolió tanto el alma como cuando escuché a mi propio hijo decir, que desaparezca y nos deje vivir.
Un hijo pidiendo que su madre desaparezca. El país estalló de indignación. Miles de personas empezaron a enviar mensajes de apoyo a Sandra y exigieron una investigación oficial sobre la familia Velasco. En un intento desesperado por limpiar su nombre, el hijo mayor de la actriz, Iván, ofreció una entrevista en vivo. Pero lo que pretendía ser una defensa, se convirtió en su peor error. Mayor que, mi madre tenía muchas confusiones al final. Esas cartas seguramente las escribió en un estado emocional alterado. Sandra, no es parte de esta familia. Las redes sociales lo destrozaron. Usuarios viralizaron sus declaraciones con frases como, negar a tu sangre es negar tu humanidad, y, la India María no murió, la mató la avaricia de sus hijos. Pero mientras la presión crecía, la fiscalía filtró una copia de un testamento oculto, firmado meses antes de su supuesta muerte. En él, María Elena Velasco dejaba claro, mayor que, mis propiedades, cuentas y derechos deben ser divididos entre mis 4 hijos. Incluyendo a Sandra, cuya sangre es tan mía como la de los otros 3. ¡Boom! Ese documento derrumbó por completo la narrativa de la familia oficial. Sandra era legítima. Y tenía derecho a todo. Los otros hijos no solo habían mentido, habían ocultado un testamento, posiblemente falsificado otro, y manipulado los medios para negar a su propia hermana. La última línea de una de las cartas de la India María estremeció al mundo. Mayor que, si algún día esto se sabe, solo pido que no me recuerden por el dolor, sino por haber sido una mujer que luchó hasta el final, aunque fuera sola. Y con esas palabras, la figura de la comediante más querida de México se transformó en símbolo de lucha, verdad y resistencia. Todo parecía haber llegado al límite, pero una filtración anónima llegó a los medios. Una fotografía reciente, borrosa, mostraba a una mujer muy parecida a María Elena Velasco caminando en un convento de Oaxaca. La imagen fue enviada desde un correo cifrado con el asunto. Mayor que, ella sigue viva. Pero ya no por mucho tiempo. El país se paralizó. La fiscalía ordenó una inspección inmediata en el lugar, pero cuando llegaron, la mujer había desaparecido. Solo encontraron una carta escrita a mano, con letra temblorosa, firmada simplemente como mayor que, la India María. La carta decía, mayor que, gracias por buscarme. Gracias por no olvidarme. Lo que más duele no es morir, es que te entierren en vida. Me escondieron, me callaron, pero ustedes me devolvieron la voz. Yo ya no tengo fuerzas. Pero la verdad, esa ya no la pueden enterrar. Fue lo último de ella. Nunca más se le volvió a ver. El convento quedó cerrado, y nadie se hace responsable. La fiscalía confirmó, el cuerpo que se exhumó no era de ella. Fue enterrada otra mujer en su lugar. Los responsables enfrentan cargos por suplantación de identidad, fraude, y profanación. Y los hijos oficiales, están siendo investigados por encubrimiento. Sandra Velasco, su hija no reconocida, ahora lucha por recuperar la memoria de su madre. Mayor que, no les guardo odio. Pero jamás voy a perdonar el silencio. Mi madre murió por dentro mucho antes de morir en la realidad. Y así, el escándalo más fuerte del espectáculo mexicano llegó a su punto más oscuro. La India María, no solo fue una leyenda del cine. Fue una mujer silenciada por los suyos. Una madre traicionada. Y una voz que ni la tumba pudo apagar. Esto fue LZ Documental. Si esta historia te impactó, dale like, activa la campanita, comparte con quien todavía no lo cree, suscríbete y comenta qué parte te dejó sin aliento. Nos vemos en el próximo escándalo, si te atreves.